Bienvenidos a su curso de Física 200. En esta oportunidad seguiremos con el tema de transferencia de calor por conducción y vamos a resolver dos ejercicios de nuestro libro de texto de Siri Sermansky. Veamos el primer problema. Dice, un carpintero construye una pared exterior con una capa externa de madera de 3 centímetros de espesor y una capa interna de espuma de poliestireno de 2.2 centímetros de espesor. La madera tiene una conductividad térmica de 0.080 Watt metros por Kelvin y el poliestireno de 0.010 Watt metros por Kelvin. La temperatura de la superficie interior es de 19 grados Celsius y la temperatura de la superficie exterior es de menos 10 grados Celsius. Inciso A. Calcule la temperatura en la unión entre la madera y la espuma de poliestireno. E inciso B. Calcule la rapidez de flujo de calor por metro cuadrado a través de esta pared. Hagamos un bosquejo, como ya lo tenemos representado, de lo que son estas dos paredes. En este caso, hemos sombreado la pared de madera en color azul y la pared de poliestireno en color verde. La temperatura hacia el exterior es de menos 10 grados Celsius. La temperatura interior es de 19 grados Celsius. Obtengamos los datos que nos dan, como lo que es el K de la madera, de 0.080 Watt metros por Kelvin, el espesor o la longitud por la cual va a atravesar la corriente de calor, que es de 3 centímetros o 0.03 metros, y la temperatura exterior, que es de menos 10. Importante trabajar con las unidades correctas en nuestro sistema. También veamos lo que es el K del poliestireno, que es 0.010, la longitud o espesor de la pared de poliestireno, que es de 2.2, también la pasamos a metros, 0.022 metros, y la temperatura interior, que es de 19 grados Celsius. Para fines de cálculo vamos a llamar la temperatura exterior TE y la temperatura interior TI. Algo interesante es que si nosotros proyectamos las paredes básicamente en 3 dimensiones, por decirlo así, observamos que la pared de madera y la pared de poliestireno tienen la misma sección de área transversal. ¿Qué significa? Que el área de la madera y el área del poliestireno, por donde va a fluir la corriente de calor, son iguales. Y recordando que la corriente de calor fluye desde la temperatura, donde está la temperatura mayor, hacia la temperatura menor, en este caso a través de las paredes. Lo que nos recuerda que la temperatura en la unión, permítanme, que la temperatura en la unión debe ser menor a la temperatura interior, pero a su vez mayor que la temperatura exterior con la que estamos trabajando, como ya habíamos visto nosotros en la teoría anteriormente. Veamos, desarrollemos el problema. Vamos a encontrar la temperatura en la unión entre las dos paredes. Las paredes están en serie. Cuando esto ocurre, ya lo habíamos visto en la teoría y en otros problemas, la corriente de calor de la madera es igual a la corriente de calor que pasa por el poliestireno. Y recordando que H es igual a K por A por la diferencia de temperatura TH menos TC sobre la longitud. Cuidado, no se nos olvide que debemos tener mucho cuidado con esto de TH menos TC al momento de hacer nuestros cálculos sobre cada elemento que estamos trabajando. Como ambas corrientes de calor son iguales, las podemos igualar a través de la ecuación que ya mencionamos. Y decimos que el H de la madera sería K de la madera por área de la madera, paréntesis, temperatura en la unión. Si nos damos cuenta, la temperatura en la unión es mayor que la temperatura exterior. Entonces, temperatura en la unión sería TH en nuestra fórmula y la temperatura exterior sería TC en nuestra fórmula. En este caso para la madera, mucho ojo, para la madera, sobre el espesor o la longitud de la pared de madera. Eso debe ser igual al K del poliestireno por el área de sección transversal del poliestireno por la temperatura interior menos la temperatura en la unión. Aquí pasa al contrario. La temperatura exterior es mayor que la temperatura en la unión. Entonces, para nosotros, en el caso del poliestireno, TH sería 19 y TC, perdón, sería TU en este caso, sobre la longitud de o el espesor de la pared de poliestireno. Nos damos cuenta que como el área es igual en ambas, ya lo habíamos dicho, las podemos cancelar sin ningún problema. Y si hacemos un poco de trabajo algebraico, llegamos al desarrollo de la siguiente ecuación.
Vamos a pasar todo lo que tenga la temperatura de la unión a un mismo lado y lo demás al otro lado para poder simplificar nuestro problema y poder obtener el factor común, que en este caso sería TU de esta ecuación. Y vemos que nos queda de esta manera, donde todo este término que está multiplicando pasa a dividir. Mucho cuidado con esto de los despejes, porque suele ser un problema si lo hacemos de manera incorrecta. Así que los invito a que sean muy cuidadosos y que lo analicen a detalle en este problema. Una vez que hemos realizado el despeje, hacemos las sustituciones de los datos que anteriormente habíamos dejado en el sistema correcto, de unidades correctas, y obtenemos que la temperatura en la unión, en este caso es de negativo 5.78 grados Celsius. Como era de esperarse, esa temperatura es menor a la temperatura interior, pero a su vez mayor que la temperatura exterior de nuestro problema. Hagamos otro ejercicio, otra parte, perdón, de este ejercicio, que es el inciso B. Se nos pide lo que es la rapidez de flujo por metro cuadrado, o sea, H sobre el área. Si vamos a nuestra ecuación de lo que es la conductividad o la corriente de calor, podemos nosotros perfectamente mandar el área al otro lado y nos queda esta expresión. Y entonces la corriente de calor por unidad de área es simplemente el producto de K por el cambio de temperatura TH menos TC entre la longitud. Pero tanto H como el área son iguales para ambas paredes. ¿Qué significa? Que no importa dónde la calculemos, si con el H de la madera, o con el H del poliestireno y el área de la madera y el poliestireno respectivamente, vamos a obtener o deberíamos obtener el mismo resultado. Entonces, en ese caso, pues, miren, ambas relaciones deben ser iguales, porque las áreas son iguales en este caso. Y estamos hablando de un problema donde las paredes están en serie. Cuando hacemos eso, en este caso podemos hacerlo a través de la madera, obtenemos de manera correcta un valor de 11.3 watts por metros cuadrados, que coincide cuando lo hacemos con el caso del poliestireno de 11.3 watts metros cuadrados. Los invito a que realicen este cálculo de manera correcta. En este caso me refiero que lo hagan con calma para que puedan ver que este resultado sea adecuado. Veamos un último problema. Veamos una olla con base de acero de 8.50 milímetros de espesor y área de 0.150 metros cuadrados que descansa en una estufa caliente. El agua dentro de la olla está a 100 grados Celsius. Y, como es lógico, se evapora una cantidad de agua. En este caso nos dicen que la cantidad que se evapora es de 0.390 kilogramos. Esto en un intervalo de tiempo de 3 minutos. Y nos piden calcular la temperatura en la parte inferior de la olla que está en contacto con la estufa. Pocas palabras, la temperatura que estaría generando la estufa. Como es de esperarse, ya que el agua está siendo evaporada, significa que la estufa está transfiriendo una cantidad de calor hacia la olla. Por lo tanto, la temperatura que tiene la estufa o donde inicia básicamente la transferencia en el límite de la olla debe ser mayor. Nuevamente saquemos nuestros datos. En este caso tenemos el espesor de la base de la olla, que sería 8.50 por 10 a la menos 3 metros. Tenemos el área de sección transversal de la olla. Podemos buscar el K de la olla, que lo podemos encontrar en tablas de 50.2 watts metros por Kelvin. Y tenemos la temperatura a la que está internamente la olla, que llamamos TC, ya que la temperatura es menor a la temperatura que debería estar recibiendo la olla por parte de la estufa. Tenemos la cantidad de masa que se evapora, el tiempo que se evapora, que es de 3 minutos, que lo vamos a pasar a segundos, y necesitamos encontrar la temperatura TH que está, jóvenes, al inicio entre la estufa y la olla. Veamos un par de datos. Por ejemplo, decimos que el flujo de calor va de la estufa a la olla y esta llega al agua. Una cantidad de agua se evapora en un tiempo de 3 minutos por transferencia de calor que ocurre a 100 grados, lo que provoca un cambio de fase en el estado de cierta cantidad de agua. Por lo tanto, a lo que habíamos visto nosotros, que cuando una cantidad de sustancia cambia de fase, es necesario entonces recurrir a la ecuación que dice Q igual a más menos, esta es la ecuación base, la masa por calor latente,
el cual puede ser de fusión o vaporización. En este caso, como tenemos una cantidad de agua que se evapora, vamos a usar el L de vaporización del agua. Y como tenemos la cantidad de masa de agua que se evapora, pues nos damos cuenta que la cantidad de calor que debe recibir esa masa es el producto de la masa por el calor latente de vaporización del agua, que ya lo conocemos, de 2.256 por 10 a la 6, nos da un valor de 8.798 por 10 a la 5 joules. Ahora, esta cantidad de calor es la que gana el agua que se evapora en 3 minutos, por lo que la corriente de calor es simplemente la razón de esa cantidad de calor entre el intervalo de tiempo que tomó ese proceso. Si dividimos entonces lo que calculamos, el calor que gana esa masa de agua entre el tiempo que le tardó ese proceso, obtenemos lo que es la corriente de calor que atraviesa en este caso el espesor de la olla, desde la base hasta arriba. Y con esto podemos determinar perfectamente a través de la ecuación de flujo de calor lo que es la temperatura a la que debería estar trabajando la estufa en teoría. Entonces, si hacemos un poco de álgebra, despejando para TH, nos queda la siguiente ecuación. Los invito a que lo vean a detalle y lo hagan de una manera desarrollada muy ordenada. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos simplemente es sustituir los valores y obtenemos que la temperatura TH o la temperatura que estaría a la base de la olla es un poco más alta como esperábamos, de 105.52 grados Celsius. Lo suficiente para que se evapore esa cantidad de masa de agua. Ok, los invito a que vean muy detenidamente estos ejercicios. Cualquier duda o consulta se la pueden hacer a sus profesores y pueden revisar los videos anteriores. Gracias y éxitos.